Está sintonizando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola, queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración, y esto es Luz de Vida. Compartiendo estos 30 minutos con vos, desarrollando y hablando de temas que nos interesan, como es la palabra de Dios, que día a día nos ayuda a seguir adelante. Hoy nuestro micro, quiero decirte, querido oyente, que vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado Pasando por la prueba. Quizás estás pasando por alguna prueba, quizás estás pasando por alguna situación, algo en tu vida está cambiando, algo en tu vida te está quizás mostrando que las cosas no son como querías, o quizás estás viendo cosas hacia adelante tuyo, o estás pasando por situaciones que no entiendes, que no conocías o que no tenías en cuenta. Muchas veces la vida nos hace pasar por estas pruebas y no estamos acostumbrados o no estamos quizás preparados. Acostumbrados quizás, querido oyente, en estos tiempos que estamos viviendo, muchas veces nos acostumbramos a pasar pruebas y a pasar situaciones, pero a veces no sabemos cuál es el final de cada una de esas pruebas, cuál es el final de la situación en que estamos pasando, y eso quizás nos incomoda, eso quizás nos lleva a pensar o a tener pensamientos malos, a tener situaciones que nos agobia, que estamos quizás pensando qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar esta situación. Por eso hoy en este programa, en este micro, yo quiero compartir con vos la palabra, como decíamos recién, que Dios, la palabra de Dios, aquella que nos ayuda, aquella que nos guía, que nos acompaña para poder seguir adelante en estos tiempos, pasando por la prueba. Pero primeramente vamos a ir a la palabra, vamos a ver qué es lo que nos dice esa palabra. Acompáñame, si tenés una Biblia. Por eso siempre te insisto, querido oyente, en que consigas una Biblia, en que tengas una Biblia en tu casa o que la tengas en tu teléfono, para que puedas compartir, para que puedas ver de qué es lo que estamos hablando. Acompáñame al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, al capítulo 11, versículo
al capítulo 41, perdón. Isaías, capítulo 41, versículo 13. Es lo que vamos a leer, vamos a compartir. Capítulo 41, versículo 13, que nos dice así. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ahí en ese versículo empezamos a tener la respuesta quizás a esa prueba o a esa situación que estás pasando. ¿Quién no se ha sentido con temor en algún momento? Son muchas las situaciones que nos intimidan un poco y nos hacen sentir inseguros en la vida. A ti te está pasando, querido oyente, que estás pasando por una situación así, que te sientes quizás angustiado, que te sientes que estás inseguro ante lo que está sucediendo, pero cuando nosotros recordamos que nuestro Padre que está con nosotros es quien nos está sosteniendo, nuestra actitud cambia. Por eso es que leíamos este versículo en Isaías 41, el versículo 13 que dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Saber que contamos con su ayuda y su compañía, eso es lo que nos da valor, eso es lo que nos da fuerzas para enfrentar los retos que nos presenta la vida, esos retos que nos presenta día a día, este caminar que tenemos, esta vida que nosotros llevamos. En todo momento estamos necesitando de que Dios sea quien nos encamine, que sea Dios quien nos diga en este momento que nos está diciendo, no temas, yo te ayudo. Este versículo fue escrito por el profeta Isaías en medio de una situación específica en que enfrentaba el pueblo de Judá. Vamos a hablar de un poco de Isaías, que dice los primeros capítulos en Isaías del 1 al 39, mayormente advertía sobre el juicio de Dios que vendría sobre Judá y Jerusalén como consecuencia de su rebeldía y de su pecado. Por eso es que yo insisto, querido oyente, que tú busques una Biblia, que tú me acompañes con la palabra, para que podamos ver un poco más allá de qué es lo que Dios nos habla y por qué estos capítulos, por qué estos libros, estos versículos siempre llegan a nuestra vida. Esto sería un breve contexto histórico en el que vamos a seguir con Isaías, porque en el capítulo de adelante, en el 40 al 66, enfatizan en el consuelo que ellos recibirán de parte de Dios. Y es lo que nos está hablando, ¿no es cierto?, nuestro Señor en este hermoso libro de Isaías. Él nos está hablando de que quizás ¿no es cierto? Nos está hablando de que quizás vamos a tener consecuencias, vamos a pasar por cosas, quizás por pecados que hemos tenido, o malas decisiones, o cosas que hemos pasado, o que han llegado a nuestra vida, que a veces no nos podemos explicar el por qué, pero Él nos advertía y nos decía que no temamos, que Él nos va a ayudar, porque en este capítulo que comienza y que habla, Él nos dice, en Isaías habla de que sí está advirtiendo a este pueblo de que va a pasar por situación, por esa rebeldía y esos pecados que ellos tenían, pero también les habla de ese consuelo que van a recibir, porque en el capítulo 40 ahí comienza precisamente lo que estamos queriendo hablar, lo que estamos queriendo compartir en este día. El capítulo 40 precisamente nos dice así, vamos a Isaías, al capítulo 40, al versículo 1, a ver qué es lo que nos dice su palabra. Dice, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. O sea que Él está trayendo ese consuelo a lo que tú estás pasando. Él está tratando de hablar a través de Isaías qué es lo que está pasando a tu vida y trae ese consuelo de que no temas, que Él está ahí, que Él es quien nos guía, Él es quien nos sostiene, es quien nos fortalece. La palabra consoladora de Dios para su pueblo era una palabra profética de liberación, pero esta palabra también tiene que ser para ti en este tiempo. Por eso ha quedado escrita en este libro, por eso es que nosotros vamos a ver qué nos dice su palabra, porque la palabra es viva
nos cuenta, nos habla de historias que han pasado, pero también la debemos tomar para este tiempo, porque si tú te pones a ver ese pueblo que estaba necesitando de Dios, de que Dios lo consuele, hoy también nosotros estamos necesitando. Y si estás pasando por una prueba, vos estás necesitando, querido oyente, de que sea Dios quien te consuele, de que sea Dios quien te dé esa palabra que estás necesitando en este momento, que debes sentir, esa palabra que te debe dar fortaleza, esa palabra que te debe llevar a saber que hay un Dios, aquel que va a estar a tu lado, aquel que te va a fortalecer. Si tú buscas de Él, Él será quien te saque y te sostenga. Este pueblo sabía que no iba a permanecer cautivo para siempre, por la palabra misma de que el profeta Isaías le iba dando. Dios los iba a liberar y podían vivir con esa certeza y esa esperanza. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer ahora? Por eso estábamos mirando un poco de estos contextos históricos, para que sepas que hay una palabra en un libro que como fue perfecta en su tiempo, como fue dada proféticamente a ese pueblo, hoy es dada a ti, querido oyente. Hoy tú estás escuchando una palabra en donde Dios te está hablando a través de lo que estás pasando. Si tú te encuentras con una dificultad, tú estás pasando por una prueba, tú estás viendo que necesitas cada vez más de Dios, y nosotros te queremos animar a que te acerques y animar a que leas la palabra, a que leas el libro de Isaías, para que veas que Dios está ahí, que Dios quiere consolarte, que Dios te dice que no temas, que Él te va a dar la fortaleza que tú estás necesitando. En Isaías 41:13 nos decía: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Él te está diciendo: yo soy tu Dios. Él te está llamando, Él te está diciendo: hijo mío, no temas. Esta es una prueba que quizás estás pasando por alguna dificultad, quizás estás pasando por alguna enfermedad, por alguna crisis, por algún temor que desconoces en tu vida, pero Dios te dice: yo soy quien te da la fortaleza, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha. Y también en Isaías 40:1 decía: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Tú, querido oyente, debes sentirte que eres parte de Él, que eres parte de ese pueblo, eres parte de lo que Dios está, de a quien Dios está hablando. Tú eres su hijo, Él es tu Padre, por eso debes buscarlo, para que ese consuelo que en ese entonces Dios estaba mandando a su pueblo, hoy pueda ser levantado delante tuyo, levantado a ti, a lo que tú estás necesitando, ese consuelo que solo vendrá de Él, esa palabra que te llevará a saber que estás pasando sí una prueba, pero que Dios te está sosteniendo su mano y que Dios te va a llevar a esa victoria que tú estás necesitando. Esa prueba quizás te da temor, quizás te da angustia, quizás te lleva a pensar a algo desconocido que no sabes qué es lo que va a suceder, pero tú debes saber y aferrarte a esta palabra en la que Dios te dice en Isaías que Él te toma de tu mano derecha. Entonces debes saber que Él te llevará a una paz, a una seguridad. Debes aumentar tu fe a través de lo que tú estás escuchando, a través de lo que estamos viendo en su palabra, porque Él nos dice que Él estará con nosotros, que vamos a recibir esa seguridad, esa paz. Así que aférrate a Dios, aférrate a su palabra, busca más de Él, lee Isaías, conseguite una Biblia o bajala en tu teléfono, porque es muy importante saber qué es lo que Dios habla y qué es lo que Dios nos dice en estos casos que estamos pasando. Aférrate a saber más de su palabra, a conocer más qué es lo que Dios nos habla, nos dice, qué es lo que Él quiere que hagamos, qué es lo que Él quiere tal vez que tomemos diferentes rumbos, que nos encaminemos en su palabra, en su poder, aumentando nuestra fe. Muchas veces nosotros quizás solo nos ponemos a escuchar qué nos dicen o a escuchar palabra y no vamos a buscar esa palabra. Pero yo te invito a que tú empieces a leer, a investigar qué es lo que Dios tiene para tu vida. Y más si estás pasando por una prueba. Aférrate a Dios porque Él te va a dar la salida para esa prueba. Él te va a dar el consuelo, la paz
que debes tener mientras estás pasando por ese motivo, mientras estás pasando por esa prueba. Por eso es que hoy estamos hablando de este libro de Isaías, de este profeta, que es quien llevaba ese consuelo primeramente, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios. Pero ahora vamos a ir a compartir una alabanza. Quédate escuchando este himno cristiano que es muy bonito. Vamos a compartirlo y después seguimos con la palabra. Al llegar las pruebas, la gente puede ser débil, puede surgir negatividad, les puede faltar claridad sobre la voluntad de Dios o el mejor camino para practicar. Pero debes tener fe en la obra de Dios como Job, quien fue débil y maldijo el día en que nació, pero no negó que Dios da todas las cosas y que también las quita. Cualquier refinamiento que sufras por las palabras de Dios, lo que Dios perfecciona es tu fe. Cuando no lo puedes tocar y cuando no lo puedes ver, ahí es cuando se exige tu fe. Necesita fe cuando algo no se puede ver, cuando está oculto a simple vista, cuando no puedes soltar tus propias ideas, cuando no conoces la obra de Dios. Ten fe. En tiempos difíciles la fe del hombre debe surgir. Al refinarse su fe debe sobresalir. Solo la fe te hará ver a Dios y permitirá que Dios te perfeccione. Cualquier refinamiento que sufras por las palabras de Dios, lo que Dios perfecciona es tu fe. Cuando no lo puedes tocar y cuando no lo puedes ver, ahí es cuando se exige tu fe. Cualquier refinamiento que sufras por las palabras de Dios, lo que Dios perfecciona es tu fe. Cuando no lo puedes tocar y cuando no lo puedes ver, ahí es cuando se exige tu fe. Ahí es cuando se exige tu fe. Sí, ahí es cuando se exige tu fe. Y ya estamos de nuevo aquí en Visión 99.1
en luz de vida. Estábamos hablando y estábamos mirando el libro de Isaías y hablábamos que aquí en Isaías, el profeta, Dios lo usaba para advertir a su pueblo de las consecuencias que iban a traer esa rebeldía y ese pecado, el que en el pueblo estaba. Pero también hablaba de ese consuelo que iba a tener. Y ese pueblo sabía que iba a ser liberado porque ya tenía la palabra que Isaías le había dado, que Dios les decía que iban a ser liberados, y ese pueblo que estaba cautivo ya no iba a estar cautivo para siempre. Dios los iba a liberar y ellos vivían con esa esperanza y sabían que se iba a cumplir a través de lo que Dios había hablado para ellos. Pero debemos tener también en cuenta que eran profecías que acontecerían a su tiempo. Sin embargo, el pueblo ya tenía la palabra de Dios y podía aferrarse confiadamente a ella. Y estábamos hablando de que si tú, querido oyente, estás pasando por pruebas, tú debes aferrarte también a esta palabra, así como lo hacía este pueblo. Este pueblo ya sabía que iba a ser liberado, y tú, cuando te diriges a la palabra de Dios, también debes saber y aferrarte y tener esa esperanza de que Dios te va a sacar de esa situación. Debes aferrarte confiadamente, debes aumentar tu fe, porque Dios te está dando la palabra a ti. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es lo que fue, va a ser hoy y va a ser mañana, nunca cambia. Por eso es que le decimos nosotros que la palabra es viva, porque quizás estamos viendo un relato de lo que había acontecido, pero sabemos que eso también acontecerá en nosotros hoy. Hijos de Dios, también tenemos esas mismas promesas, porque Dios le hablaba a su pueblo y hoy te está hablando a ti. Te está hablando a ti y quizás no conoces al Señor, no te has acercado y estás escuchando este micro por la radio. Y yo te digo que te animo a que te acerques. Acércate a saber qué es lo que Dios habla y qué es lo que Dios tiene para tu vida. Porque Él está buscando que tú te acerques, que tú hables con Él, que tú busques quizás ese consuelo que estás necesitando. Muchas veces lo buscamos en lo terrenal, en el mundo, y no encontramos ese consuelo, no encontramos esa paz que estamos necesitando. Al contrario, cada vez vemos que nos estamos hundiendo, que estamos en más dificultad, en más dolor, en muchas más angustias, y estamos pasando pruebas. Pero, querido oyente, anímate a acercarte al Señor, búscalo y lee, informate a través de su palabra, seguí este libro, mirá qué es lo que nos dice, qué es lo que está prometiendo, cómo le habla a su pueblo, cómo nos habla hoy a nosotros, a cada uno de nosotros. Si estás pasando esa prueba, es tiempo de que te acerques. Y si quizás las cosas te están yendo bien, acércate para que cuando te toque pasar alguna prueba, tú ya puedas estar preparado y puedas saber que Dios te dice que Él te sostiene de tu mano derecha, que Él te ayuda y que te dice que no temas. Vamos a seguir y vamos a ver qué es lo que nos dice Isaías 41:4. Vamos a su palabra, a la Biblia, que nos dice así: ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Acá nos está diciendo lo que hablábamos recién. Él fue, y Él es, y Él será. En los primeros y en lo postrero. Su promesa está para ti, su promesa está para mí, para este pueblo de Dios. Así que como te decía recién, si no lo conoces, hacete parte de este pueblo, porque como así le hablaba a través de Isaías al pueblo en Judá en su tiempo, hoy nos está hablando a este pueblo. Nosotros somos parte del pueblo de Dios que estamos aquí en la tierra. Y a veces el solo saber que Dios no cambia nos da paz y nos da seguridad. Y esa paz que viene de Dios nos libera del temor. Si tú estás pasando por este temor, por esta incertidumbre, que no sabes qué es lo que va a pasar, pues Dios te va a dar esa seguridad para que puedas ser libre de ese temor. Conocer lo que Dios hizo en el pasado nos llena de esperanzas en el futuro. Por eso es que hoy quería compartir y decirte también de esta palabra de Isaías, de este libro, que qué fue lo que pasó, porque Dios hablaba así a su pueblo. Él nos guía, Él nos ayuda, Él nos protege a través de cada una de las palabras que Él nos da.
esta es la confianza de que debemos poner en Él, de que lo que Dios habló es lo que será, y lo que Dios hoy nos habla en Isaías es lo que también va a acontecer. Por eso es que yo te invito a que sigas las Escrituras, a que hables, a que tengas esa confianza, a que crezca en ti esa confianza de la palabra de Dios, esa palabra que hablaba en el libro de Isaías. Seguila, léela, anotate los versículos que nosotros en cada micro te estamos diciendo para que tú puedas ser parte, para que tú puedas seguir esta lectura y ver qué es lo que prometió y qué es lo que hizo con ese pueblo. Y ese pueblo lo liberó, ese pueblo se llenó de esa esperanza y esa certeza de poder vivir, ¿no es cierto?, de esa forma para ser liberado. Tú hoy, querido oyente, debes llenarte de esa esperanza y de esa certeza de que Dios te va a sacar de esta situación, pero también Dios te está acompañando a través de la prueba. Dios está ahí Él está tomándote tu mano derecha, como decíamos y hablábamos en el principio en Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mirá qué hermosa palabra para este tiempo. Si estás pasando por esta prueba, Él te dice, yo soy tu Dios, acércate a mí, confía porque yo te estoy sosteniendo de esta mano, de la mano derecha. Y estábamos escuchando la alabanza que también nos decía, ¿no?, que a veces era un himno cristiano que se llama Las pruebas exigen fe. Y eso es lo que muchas veces también pasa y se despierta en nosotros cuando estamos en dificultad, en problemas. Eso también cuando estamos pasando por pruebas difíciles, eso despierta, exige esa fe en cada uno de nosotros, porque no debemos ser negativos. ¿Cuántos quizás estamos pasando situaciones y empezamos a ser negativos de que no vamos a salir, de que esto va a empeorar, de que dónde irá a parar, de que quizás es el fin, quizás, bueno, esta era nuestra vida y tenemos que pasar por esto, pero tú debes perfeccionar ese camino. Como decía la alabanza, tú debes dejar que Dios te tome de la mano. Tú debes dejar que Dios te guíe para perfeccionar ese camino y decir, no, yo puedo cambiar esta historia, simplemente estoy pasando por una prueba, esta prueba me está llevando a aferrarme más a Dios, a aferrarme más a la fe, a aumentar esa fe, a buscarlo. ¿Cuántas veces pasamos por estas situaciones y empezamos a buscarlo? Pues es hora de que tú empieces a buscarlo. Si estás pasando por la prueba, aférrate a Dios, búscalo cada vez más. Fíjate qué es lo que Él te quiere decir, qué es lo que a Él te llama en este momento. Él te dice que no temas, que Él está ahí, Él está a tu lado y Él pasará contigo esta prueba y seguramente te llevará a la victoria. Y cuando tú mires para atrás, verás que simplemente ya saliste de esa situación y que tu camino empezó a cambiar. Porque lo que hay es una prueba, lo que hoy es una prueba, mañana será tu testimonio. Lo que hoy tú estás pasando, mañana tú podrás hablar y decir cómo Dios te fue guiando y te fue sacando. Debes glorificar a Dios y mantenerte firme. No debes dejar ni salir de los caminos del Señor. Al contrario, no te pongas negativo, no te pongas con una mirada fuera del Señor o no te pongas con un corazón endurecido en donde Dios no puede hablar, en donde Dios no puede estar, en donde Dios no puede llevar esa fortaleza. Simplemente ábrele el corazón al Señor, entrégale tu corazón, entrégale tu dificultad, entrégale esta prueba por lo que tú hoy estás pasando, porque cada lágrima que estás llorando, cada lágrima que cae al suelo, el Señor la toma. Y Él no se olvida de ellas. El Señor recoge ese llanto que quizás tú en la intimidad le entregas, ese llanto, esas dudas, ese dolor que tú tienes. Por eso tú debes aferrarte cada vez más, porque también cada lágrima, cuando nosotros lloramos, cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros realmente le decimos al Señor, Señor, hasta acá llegué, hoy necesito de ti, hoy necesito que tú tomes esta dificultad, este problema, y que tú puedas acompañarme a pasarlo. En esos momentos, cuando nosotros entregamos esas lágrimas al Señor, eso va limpiando nuestros ojos, eso va limpiando nuestro corazón, eso va limpiando el alma. Acércate, aférrate a Dios.
Humillate a Él, entregate a Él, solo a Él. Busca un lugar para estar, para hablar con Él, para poder mostrarle y decirle cuál es tu sentimiento, para decirle cuál es tu situación, para que Él pueda guiarte, para que tú puedas caminar confiadamente de que Él va a hacer y Él va a estar a tu lado y Él te está acompañando en esta prueba y prontamente vas a salir, prontamente vas a poder ver nuevamente la luz y vas a salir de cada dificultad. No hay dificultad que el Señor no pueda solucionar, no hay nada, ningún camino que el Señor no pueda acompañarte. Si tú te aferras, si tú lo buscas, seguramente más adelante vas a poder darte cuenta que Dios fue quien estuvo ahí y Él te sacó de ese lugar. Aferrate, camina con Él en esta prueba, no te quedes solo. Si estás pasando un dolor, una situación desagradable, una enfermedad, no te quedes solo pasándolo, porque Dios te está llamando a que tú le entregues tu mano derecha, a que tú no temas, porque Él va a ser quien está ahí a tu lado. Y como decíamos recién, lo que hoy es una prueba, mañana será tu testimonio. Y de esta forma estamos terminando con este micro, pero quiero invitarte a las reuniones centrales. Yo quiero invitarte a estas reuniones para que tú puedas saber más sobre Dios y aferrarte más a Él y ir a conocer también de su palabra. Si no te estás congregando, yo te invito a que te congregues en nuestra Iglesia Central, en Rivarola 550, los miércoles y los domingos tenemos reuniones generales, pero también tenemos un anexo en Avenida Presidente Perón, 1375, y hay reuniones generales todos los domingos a las 10 de la mañana. Si por ahí te queda más cerca esa dirección, acércate a saber más de Dios, porque Dios te está llamando. También queremos agradecer a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que él está siempre aquí con nosotros para que esto sea posible, y de esta manera te estamos invitando a las reuniones. De esta manera estamos llegando al final de este micro, así que les agradezco por habernos sintonizado y los invito a que sigan disfrutando de las programaciones y musicalización de FM Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí.